Muy buenas, familia, hermanos, amigos. Reciban un cordial saludo, agradecido al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da de compartir algo de la palabra de Dios. Y cualquier cosa que hablemos de la palabra de Dios es muy importante porque es Dios quien está hablando, no soy yo. Yo cojo la palabra de Dios, la leo y le damos algunas aplicaciones ahí y nada más, pero no quiero meterle mano a esto. No quiero contaminarla, sino dejarla que la palabra de Dios fluya. Por algo está escrito, así como les he dicho muchas veces. Ahora, lo más importante es la obediencia a la palabra para que aseguremos bendiciones, que es lo que estamos buscando siempre y necesitamos bendiciones para la familia, para todos. Ahora estamos hablando los miércoles en cuanto a la posición que tenemos en Cristo. Es la seguridad de vida eterna estar en Cristo. Y la parte nuestra es asegurarnos que estemos haciendo exactamente lo que nos dicen las Sagradas Escrituras y asegurar esa vida eterna, que es lo que más nos interesa, porque aquí no interesa toda la cantidad de videos que veamos y hagamos y escuchemos y todo, si nunca tomamos una decisión y si no la tomamos de acuerdo a las Escrituras especialmente. Recuerda lo que dice en Apocalipsis 18, que todas las naciones fueron engañadas. No han sido discipuladas sino engañadas, y esto me hizo pegar un frenazo a mí y dije, yo vuelvo a las sendas antiguas para averiguar y seguir de nuevo. Porque estamos manejando esto y muchas personas que no tienen un conocimiento, bueno, nadie tiene un conocimiento completo de las Sagradas Escrituras. Unos tienen más, otros menos, otros no tienen nada. Y hay personas que ni leen las Sagradas Escrituras, pero escuchan, y ellos deciden tal vez, basado en lo que oyen, en lo que le escuchan a un hombre, y no es así tan sencillo, porque la mayoría de gente hace lo que le dicen y hablan lo que oyen sin saber si eso es verdad o es mentira, y nos estamos jugando una eternidad aquí. Pensemos bien, es una eternidad. Padre Santo, en el nombre de Cristo el Señor, nos acercamos a usted con reverencia, con gratitud, Señor, en nuestro corazón. Gracias, porque no nos ha cobrado de acuerdo a nuestras faltas. Reconocemos que somos pecadores y que somos gente de dura cerviz y que todavía nos cuesta inclinar nuestro corazón y humillarnos delante de usted. El pecado nos ha hecho así, y ya vamos a hablar de eso en otro, pero gracias, Padre, por Jesucristo que solucionó todo el problema del pecado. Y es a Él al que necesitamos, el que hizo posible una salvación que humanamente es imposible, como Él mismo dijo. Y no solamente la hizo posible, sino que la dejó al alcance de cualquier persona que le pueda creer. Que le crea. Él dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y yo le puedo afirmar a cualquiera que lo que Él dijo es verdad. Él dijo ser la verdad y yo le creo. Yo me arriesgo a creerle a aquel que dijo ser la verdad. Extraordinario es Él. Así que miremos que no estemos hablando es palabra de hombre. Y estemos dejando lo que dicen las Sagradas Escrituras. Así que con mucho cuidado cogemos las Sagradas Escrituras, y yo me estoy metiendo en un plano aquí, en un ambiente medio difícil, en lo que estamos hablando, pero cogemos versículos y es lo que yo trato de expresar, y yo creo y trato de compartirles mis ideas. Pero lo que vale es lo que dice la palabra de Dios. Así que hoy veremos esto de la muerte y la resurrección del creyente. ¿Cómo es esto? Y tratar de ver, es lo que yo trato de hacer. Y pidiendo que el Espíritu Santo sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guíe toda la verdad.
pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo el Señor. Bien, completos en Cristo, toda bendición espiritual en los lugares celestiales ya las tenemos aseguradas. Ahorita tenemos que rogar y luchar es por las materiales, por la comida, por el dinero, por el trabajo, por la salud y todas estas cosas que todavía necesitamos. Pero aún eso ya Cristo lo dejó solucionado. Vamos a comenzar en Romanos capítulo 6. Vamos a leer algunos pasajes donde se nos habla de la muerte y la resurrección. En Romanos capítulo 6, versículo 1 dice: ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, o sumergidos en Cristo, o colocados en Cristo? Esta es la obra del Espíritu Santo, o el bautismo del Espíritu Santo, que nos coloca en Cristo Jesús. ¿Hemos sido bautizados en su muerte? Vuelvo a leerle. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Pero habla de la muerte y también va a hablar de la resurrección, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Yo quiero saber es en qué momento nosotros somos muertos y en qué momento resucitamos también. Porque esto hablamos. Y se habla que hemos muerto al pecado y hemos resucitado con Cristo y todo lo demás, pero yo me pongo a escarbar por ahí y ver cómo podemos nosotros explicar un poco esto. Así que estamos en Cristo, hemos sido bautizados o colocados en Cristo, y habla de la muerte y de la resurrección. Aquí en 1 Corintios, capítulo 12, dice la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 12. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, en Cristo. Sean judíos o sean griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es lo que llaman el bautismo del Espíritu Santo, que nos coloca en Cristo. Nos bautiza, nos sumerge, nos introduce, lo que sea, en Cristo. Habla de que nos metió en un cuerpo. Y esto aquí, Pablo habla a los Gálatas y nos explica un poquito mejor las cosas. En Gálatas capítulo 3, versículo 26, creo que es 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. De Cristo estamos revestidos los que hemos sido bautizados o colocados en Cristo. Ponga el ejemplo. Mi esposa hace unos muy buenos pasteles. Y a veces al desmoldar el pastel se fisura o trata de dañársele. Pero ella lo recubre, le coloca una capa y eso es lo que se ve. Lo de adentro no se ve. Y nosotros somos el pastel. Y Cristo es la crema, lo que embellece. O en una pared. Nosotros somos los bloques. Y de Cristo estamos revestidos. Es decir, el enlucido y la pintura es Cristo. Y nosotros venimos siendo los bloques y estamos revestidos de Cristo. Por eso Dios nos ve a través de Cristo.
Ahí estamos escondidos. Eso es lo que ha hecho el Espíritu Santo. Entonces, la doctrina del Espíritu Santo es clave para la seguridad de vida eterna, porque la clave para la seguridad eterna, para mí por lo menos, es estar en Cristo. No con Cristo, sino en Cristo. Y explica muy bien, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Seguimos un poquito más adelante. Vamos a leer aquí en Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6. Aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aquí dice que ya hemos resucitado y estamos en los lugares celestiales. Entonces se nos habla que ya resucitamos, ya hemos muerto, ya hemos resucitado, y cuando Cristo ascendió, ascendimos porque estamos en Él. Recuerda lo que dice, aquí estamos en Efesios capítulo 1 versículo 4, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Todo esto nos escogió antes de la fundación del mundo, antes de que naciéramos, antes de que pudiéramos hacer bien o mal, para que todo sea por gracia y para la gloria de Dios. Pero si Cristo murió, morimos, y si resucitó, resucitamos, y si ascendió, ascendemos, y estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Esto no es cualquier cosa. Pasamos acá a Colosenses. Vamos a ver en Colosenses qué se nos dice. En el capítulo 2, versículo 12 dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y en el capítulo 3, versículo 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Arriba, por algo dice Pablo aquí en Filipenses capítulo 3, versículo 20. 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Si hemos muerto y resucitado con Cristo y estamos sentados en los lugares celestiales con Él, entonces dice, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Nuestra ciudadanía está en los cielos, no aquí en la tierra. Es lo que nos dice aquí la palabra. Está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, con el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que dice que transformará. Esto será cuando Él se manifieste, cuando Él venga, como dice también en 1 de Juan capítulo 3, versículo 2. Ahora somos hijos de Dios. Y eso es importante. Ahora somos hijos de Dios. Pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. A mí me ayudó mucho ese versículo a entender, ahora somos hijos de Dios. Y yo no sé si lo tengo por acá o algo, 1 de Juan capítulo 3. Amados, ahora somos hijos de Dios. O llamados hijos de Dios. Pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, así que no nos exijamos tanto, porque todavía no hemos sido lo que vamos a ser. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Yo les digo, no exijamos. Ahora apenas somos llamados hijos de Dios y esperamos
en un abrir y cerrar de ojos, como dice en 1 Corintios 15, seremos transformados. Nosotros también pensamos en eso. Alguien creyó y se bautizó, y de ahí tiene que salir caminando, no en el piso, sino flotando ya. No, ahorita es llamado hijo de Dios. Todavía no se ha manifestado lo que debemos hacer, y no debemos exigir tanto, ni yo, ni nadie. Hemos llegado al punto que Dios quiere. Está en esa obra de perfeccionamiento, como dice en Filipenses 1:6, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando Él se manifieste, es que seremos semejantes a Él. Mientras tanto, somos llamados hijos de Dios. Ojalá les ayude como esto me ha ayudado a mí, para entenderme yo y poder entender a los demás. Muy bien, entonces hemos visto que hemos muerto y hemos resucitado y hemos ascendido y estamos sentados con Cristo, dice la palabra. Pero antes de la muerte, las cosas que pasaron. Voy a ir a Isaías capítulo 50, que son pasajes que lo que se vive en la llamada Semana Santa es lo que está por acá en Isaías. Isaías capítulo 50, versículos 5 y 6 y 7. Jehová, el Señor, me abrió el oído, y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias ni esputos. Y yo pienso que si desde la fundación del mundo nosotros estábamos en Cristo, por aquí estamos pasando, y la saliva y las injurias que le tiraron a Él, eso era para nosotros, pero Él colocó el rostro ahí. Di mi cuerpo a los heridores. Él salió por nosotros y nosotros estábamos escondidos en Cristo, como dice en Colosenses capítulo 3, versículos 3 y 4. Esto es extraordinario, o sea que Él iba recibiendo todo lo que venía para mí. En el versículo 7 dice, porque Jehová, el Señor, me ayudará, por tanto no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Puso su rostro para que lo escupieran, y como dice acá, más adelante en el capítulo 52 de Isaías, fue desfigurado, pero cada saliva, cada injuria y cada golpe, cada puñetazo y bofetada que le dieron a Él, eso venía para mí, pero Él colocó el rostro como un pedernal y soportó todo esto. Si yo estaba en Cristo, eso venía para mí, pero Él colocó su cara para que, mire lo que dice acá en el capítulo 52 de Isaías, versículo 13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Yo he visto a veces películas de Cristo y no tiene nada que ver con lo que dice la Escritura. Cristo ya era irreconocible cuando estaba en la cruz. Yo digo, sería como un monstruo. Morado, desangrado, no podría ver. Lo habían desfigurado de tal manera que ya no se parecía a un ser humano. Piense, eso venía para mí y para usted, pero Él sacó la cara, como decimos nosotros. Esto es impresionante. Así que dice, así asombrará Él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante Él la boca, porque verán lo que nunca le fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Quedará en silencio la gente, pero fue algo espantoso. Pero lo que yo digo, yo estaba allí. Y usted, si es un verdadero creyente, y si somos verdaderos creyentes, porque solo Dios sabe quién es suyo.
El fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Es Él. Él es el que sabe si yo estaba ya en Cristo o qué pasó. Y usted también. Y algunos me escuchan hablar así y dicen, pero si este pastor ni seguridad de salvación tiene, entonces ¿de qué estamos hablando? Pero yo soy muy sincero, mi nombre no está escrito aquí en la Biblia, ni sé. Él escribió los nombres de los que se salvan y escribió los que no le van a creer, como dice en Juan capítulo 6, versículo 64. Y yo, porque le creí, hablo. Esta es una evidencia, porque creí, hablé. Y eso está por allá en Hechos capítulo 18, versículo 9, algo así, por ahí habla. Y también atrás. Entonces una evidencia de que yo le creo es porque hablo. Si yo no tuviera ninguna confianza, yo no me pongo a hablar aquí. Yo no puedo hablar de alguien que no conozco, ni le tengo confianza, ni nada. Pero esto es tremendo. Todo lo que pasó, ya los escogidos de Dios desde antes de la fundación del mundo, que estaban en Cristo, por aquí están pasando. Y Él recibió todo el castigo que teníamos que recibir. Dice en el capítulo 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más bien sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado de Dios, por herido de Dios y abatido. Sufrió nuestros dolores. Todo ese dolor que él sufrió, él era el varón experimentado en quebrantos que colocó la cara por nosotros, sacó la cara por nosotros y llevó todo ese dolor encima. Y le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Yo, por la gracia y la misericordia de Dios, y estaba en Cristo, Él fue herido por mí. Todo eso que recibió Él venía para mí y los que están en Cristo. Pero Él lo soportó todo, dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, porque Él no pecó, así que es ocupando el lugar nuestro. Molido por nuestros pecados, todo es por nosotros, y ahí estamos escondidos y Él sacando la cara. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y nosotros ahí escondidos en Cristo, y Él sacando la cara por nosotros. Fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Pensemos bien, un inocente por los culpables, el justo por los injustos para poder llevarnos a Dios. Entonces, antes de la muerte y la resurrección, Él pasó por una tortura espantosa. Nadie podrá entender todo lo que Él sufrió. Y todo por mí y por usted. Y hay de aquel que rechaza ese sacrificio porque se derramó sangre inocente. Una vez hablamos lo de la sangre inocente, pero Dios no lo dará por inocente, sino que indefectiblemente morirá, será condenado. Y se derramó sangre inocente, y esa sangre sigue clamando ahí. Así que Dios un día se la cobrará a aquellos que no le creyeron. No a los que no lo reciben o lo aceptan, a los que no le creyeron, es lo que dice la Biblia. Muy bien, entonces Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Es impresionante todo esto.
Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Creo que esto fue lo terrible para él cuando lo azotaron, porque él no abrió su boca, no se quejaba, no decía nada y yo creo que esto era una humillación para los verdugos que lo estaban dando latigazos. Porque así dice la Escritura, como cordero mudo, y así la cumplió, aguantó todo sin quejarse y sin decir nada. Pero cada latigazo que venía hacia mí, él sacaba la espalda y lo recibía, o el pecho, los brazos, las piernas, donde fuera. Los golpes que venían hacia mí, él los recibía, porque yo estaba en él. Si yo estaba escondido en él desde la fundación del mundo. Esto es tremendo. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la cortará? Porque fue cortada de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Impresionante todo lo que se hizo. Leamos acá este versículo, el 10. O el 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Así que él no tenía por qué sufrir, ni por qué morir, porque la paga del pecado es muerte, y él no pecó. Yo lo maté, el pecado mío fue el que lo llevó a la cruz. Y con todo eso, a pesar de ser inocente y no haber maldad ni engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Bueno, vamos a dejar aquí la lectura y pensemos un poco en la muerte. Ya Cristo llega al Calvario. Aquí estamos en Jerusalén. Cuando sucedió esto, bueno, era en Jerusalén, ahí estuvimos. Y estábamos en él. Ha sido azotado, desfigurado, y le sacaron la sangre, no como cuando uno va al médico, que con mucho cuidadito y le ponen una venda y después respire profundo y haga ejercicios y con un cuidado. Pero a él no le sacaron la sangre así. Él fue a puñetazos, a bofetadas, por la cara, por la nariz, por la boca, por las espaldas, por los brazos, por todo el cuerpo. Salía sangre de él. Con espinas en la cabeza, así se la sacaron a él, y golpeándolo con una caña y con unos clavos en las manos y los pies. Mire la forma en que le sacaron la sangre, le sacamos la sangre. Porque a veces se dice, derramó, no, se lo sacaron. Y finalmente, con una lanza salió agua y un poquito de sangre que había por ahí nada más. Impresionante. Y murió. Y cuando él murió, si yo estaba en Cristo, ahí es donde yo vengo muriendo. Hace unos 1980 y pico de años que he muerto al pecado ahí. Cuando él murió, yo morí. Esto es como una mujer que está embarazada y de pronto en un accidente o alguna cosa, ella muere y el niño ya estaba para dar a luz o algo, a no ser que le hagan una cesárea rapidísimo, o de no, el niño muere. Porque la vida dejó de existir, la mamá, que es la que le da vida. Y si Cristo, la vida, porque la palabra dice que en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y como dice en 1 Juan 5:12, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios está muerto, no tiene la vida. Y si la vida se detuvo, murió, los que estábamos en Cristo igual morimos. Pero un domingo, al tercer día, resucita y nosotros resucitamos con él. Yo pienso que eso es así. Y cuando ascendió, después de 40 días de resucitado, entonces nosotros también ascendimos y está donde él está. Pero terminemos aquí en Colosenses capítulo 3. Ya se nos fue el tiempo aquí.
Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Allá estamos y tenemos que buscar en las cosas de allá, dice. 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahí estamos escondidos en Cristo, esperando la manifestación gloriosa de Él. Versículo 4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pero dice, porque habéis muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Yo traje esto, más o menos, para decirle, este soy yo, este es Cristo, y nuestra vida está escondida con Cristo y Cristo en Dios. ¿Cómo puedo perder yo la salvación si estoy en Cristo, escondido con Cristo en Dios? ¿Cómo? ¿Cómo me puede tocar el diablo? Por eso dice la palabra que el diablo no nos puede tocar, me va a tocar. Lo toca a él, pero a mí no me toca. O como les he explicado en otras ocasiones, como esas cámaras fotográficas de antes que venían con un rollo para 20, 30 fotos, lo que sea, decía yo. Nosotros somos el rollo. Lo incrustamos ahí dentro de la cámara, que es Cristo, y la cámara en un estuche, que es Dios. Y ahí estamos guardados. Y los que estamos más protegidos somos nosotros, que venimos siendo el rollo. Utilizo esto para tratar de explicarle dónde estamos y cómo puede ser que se pierda una salvación, porque algunos dicen que la salvación se pierde. En realidad se pierde, pero el incrédulo es el único que la pierde. Un creyente verdadero en Cristo y bautizado bíblicamente, ese no la pierde. No la puede perder. La única forma de poderla perder es que Cristo se pierda donde estamos escondidos, cosa que nunca sucederá. Esperemos que si Dios nos permite llegar al próximo miércoles, mientras tanto encontremos gracia, misericordia, paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando.